Dios les bendiga abundantemente. Estamos contentos de poder a ustedes con la palabra de Dios. Ustedes saben que hemos estado estudiando las profecías bíblicas, específicamente los capítulos 24 del Evangelio de San Mateo, el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos y el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, comenzando con el versículo 5. Yo tengo aquí un bolígrafo y una hoja para anotar las preguntas que ustedes formulen. Así que le estoy invitando a que nos acompañen en este estudio, que es muy importante, porque vamos a hablar acerca de la profecía en su contexto histórico. Las profecías que tienen que ver con nuestro tiempo, porque ahora mismo estamos ávidos, estamos deseosos de que nos hablen acerca de las profecías que tienen que ver con la situación presente. De por sí entiendo, ¿verdad?, que es importante, que de eso es que hay que hablarle a la gente, que la gente quiere saber. Le estoy pidiendo que ustedes inviten a otros a participar. Muy bien, entonces los capítulos que vamos a tratar, ya se los enumeramos, pero vamos a hacer un pequeño repaso, porque la pregunta es, ¿estos capítulos que estamos tratando realmente se corresponden con el tiempo presente? ¿Qué explicación podemos dar al respecto? Bueno, ya tenemos aquí a Guzmán, a Miguel y familia, ¿verdad? Esos son mis papás allá de Santo Domingo. Me gustaría que tan pronto ustedes entren, también digan desde dónde están viendo el programa. Dios le bendiga, mi querido pastor. Salúdeme a la pastora, dice la familia de los santos. Miguel, mamá, papá, ya, ¿verdad? Gracias por estar presente. Entonces, la pregunta es, si estamos en el tiempo, o sea, ¿cuál es la explicación? Nosotros comenzamos hablando acerca del capítulo 21 de Lucas. Ustedes recordarán que nosotros hablamos acerca de cómo Jesús estaba en el templo y que sus discípulos les estaban diciendo sobre la hermosura de la construcción, de la hermosura del templo. Qué piedra, ¿verdad? Todo en mármol blanco. Y el Señor le dijo, veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo se van a cumplir esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los apóstoles se interesaron por el fin del mundo. Óigame, en aquella ocasión, hace 2000 años, ellos estaban interesados en cuándo se iba a cumplir esa profecía que el Señor estaba dando de la destrucción del templo. De estas cosas, dice, y del fin del mundo. Y el Señor les dijo, ¿verdad? Le habló de las señales que se iban a presentar. Por lo pronto ya el Señor le estaba hablando de una profecía que no era nueva, era una profecía de Daniel. Daniel en el capítulo 9, a partir del verso 26, nos habla de la destrucción del templo y de la ciudad, pero también nos habla de la muerte del Mesías. Ese Mesías que estaba hablando con estos apóstoles ya estaba predicho que tenía que morir. Ya ustedes conocen el capítulo 53 de Isaías, donde da muchos detalles de la muerte de nuestro Señor. El Salmo 22 también ustedes lo pueden leer.
y van a ver, realmente hay muchísimas profecías que se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en ese periodo de tiempo del que estamos hablando. Pero el Señor ahora está hablando de profecías que abarcan desde ese tiempo que el Señor estaba viviendo y que se extendería hasta el fin del mundo. Yo quiero que ustedes sepan que el Señor habla ahí del fin del mundo. Dice, y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero eso no lo podemos ubicar ahora. Eso se va a cumplir en el periodo de gobierno del anticristo. O sea, en ese periodo donde que estamos hablando de la gran tribulación, el evangelio será cuando alcanzará al mundo entero. Y entonces vendrá el fin. ¿A qué fin se refiere? No se refiere a la destrucción del universo tampoco. Se refiere al fin del sistema de gobierno humano. Hasta ahí va a llegar los gobiernos humanos. El último gobierno humano será el gobierno del anticristo. Y entonces el Señor da estas profecías. Y miren lo importante. Óigame, llamo su atención a la importancia de estas cosas que el Señor dijo. ¿Cómo podemos saber que estas cosas no se escribieron después que sucedieron? Bueno, pues déjeme decirle que, por ejemplo, hay un descubrimiento que muchos desconocen que existe. En el año 1947, en las cuevas de Qumran se encontraron la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, entre los cuales estaba el libro de Daniel, por supuesto. Y en ese libro encontraron que todos los libros se corresponden perfectamente con los libros que nosotros tenemos hoy. O sea, no hay engaño, no hay fraude. Es legítimo, es verdadero. Y el libro de Daniel, que ellos tienen ahora mismo en exhibición en la Universidad Hebrea, dice esta profecía de la Cristo, de la destrucción del templo, de la destrucción de la ciudad. El profeta Isaías en el capítulo 53 habla de la pasión de nuestro Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos tener confianza en las profecías bíblicas, que son verdaderas, que se cumplen. Entonces el Señor está enumerando una serie de profecías que tienen que cumplirse. En el versículo 7 del capítulo 24 de Mateo nos habla de las guerras, nos habla de los terremotos, nos habla de las pestes. Y dije en una ocasión anterior que algunos van a alegar, no, pero siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos. Pero si se hace un estudio, verán que la frecuencia de las guerras es mayor ahora que antes. Que además la potencia son megas guerras. Por ejemplo, tenemos 2 guerras mundiales ahora en este tiempo. Y entonces tenemos un sinnúmero de terremotos. Efraín Abreu, Dios te bendiga, mi hijo, y gracias por estar. Entonces, los megaterremotos, yo le quiero hablar, yo quiero que nos extendamos más adelante en el estudio para hablarle de lo que va a pasar, porque ahora mismo yo quiero que ustedes entiendan que todavía no estamos en el periodo del Apocalipsis. Los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, 1, 2 y 3, nosotros estamos ahí, estamos ubicados en ese periodo de tiempo. El capítulo 24, 13 de San Marcos y 21 de San Lucas abarcan todo, o sea, incluyen también el periodo de la gran tribulación. Entonces nosotros al estudiar estos capítulos tenemos que ir ubicando en el tiempo qué pertenece a qué, o sea, a qué tiempo pertenece cada cosa. En
el capítulo 21 de Lucas, el versículo 12, nosotros vamos a encontrar que dice, pero antes de todas estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la destrucción del templo, a una serie de cosas que el Señor mencionó que eran para el futuro lejano. Pero antes de todas estas cosas, el Señor dijo, a ustedes le van a echar mano y los perseguirán. Esto se cumplió en el libro de los Hechos. Ustedes van a buscar el libro de los Hechos y van a ver que inmediatamente el Señor se fue, los judíos comenzaron a perseguir al Señor, porque el Señor menciona las sinagogas, que eso está relacionado con los judíos. Dice Efraín Abreu, doña Marcelina, 3 personas más están ahí presentes también. Entonces, cuando habla de la sinagoga, está hablando de la persecución de los judíos. Pero hay otra persecución que ahí menciona que no es la de los judíos. Seréis llevado ante reyes. Esto comienza a cumplirse con el apóstol Pablo, que tuvo que comparecer ante Nerón, por ejemplo. Pero además, eso se extiende en el tiempo. Por ejemplo, ahora mismo, en China, se está cumpliendo lo de la persecución. Dice que aquí en estos capítulos habla de que los padres van a entregar a los hijos a la muerte y los hijos a los padres. Y eso se está cumpliendo en China. Yo quiero que usted sepa que en China hay una persecución recia contra los cristianos, en la China comunista, y ellos amenazan a las familias y le dicen, si ustedes tienen un familiar cristiano y no lo entregan, cuando nosotros lo agarremos, lo vamos a venir a buscar a ustedes también y los vamos a matar a todos. Entonces ellos, por temor a que toda la familia se pierda, entregan el familiar cristiano. Eso está pasando ahora mismo en China y el Señor dijo que eso iba a pasar, que los familiares se iban a entregar a la muerte unos a otros. Si nosotros leemos el versículo 10 del Evangelio de San Mateo, yo quiero que ustedes observen lo que dice el versículo 10 del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver. Es un versículo importante que nos habla de este tiempo, de lo que está pasando. ¿Qué nos dice el versículo 10? Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. También habla de por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto cabe dentro de lo que está pasando, por ejemplo, en China comunista. Yo quiero que ustedes sepan que los chinos cristianos están viviendo un infierno. No es nada fácil. Todo lo que está pasando en China es lo que va a pasar en el gobierno del anticristo. Todo lo que están haciendo los chinos ahora mismo, eso es una muestra de lo que va a vivir el pueblo de Dios en el periodo de gobierno del anticristo. Entonces, la persecución, la tortura, ahora mismo hay cristianos en China que están condenados a 20 años, pero no es una simple prisión, es una prisión de tortura diaria, que no la soporta cualquiera. Es más, humanamente no es posible soportar la tortura que están viviendo los cristianos en China, y tienen que pasarse 20 años soportando eso, y la gran mayoría muere. Néstor Abreu, mi sobrino, dice, ¿de qué país va a surgir el anticristo y por qué de ese país? Es una muy buena pregunta. Voy a abrir un paréntesis para contestarla porque no quiero que se me olvide después. El anticristo va a ser de origen griego. La palabra dice que cuando ustedes saben que el profeta Daniel profetizó 4 reinos que iban a surgir en la tierra,
4 reinos enemigos de Dios. Porque ustedes podrán observar, por ejemplo, Daniel capítulo 2 nos habla de esos 4 reinos. Y cada reino tenía un espíritu maligno, un principado que manejaba ese reino. Primero el de Nabucodonosor, después los medos persas. Son cosas que ustedes la pueden buscar en internet y van a ver la historia de Babilonia, de los medos persas y luego de los griegos con Alejandro Magno, que cuando él murió se dividió en 4 reinos. Sus 4 generales se dividieron el reino. Y en Daniel dice que de uno de esos 4 reinos surgiría un rey perverso, maligno, blasfemo. Se está refiriendo al anticristo. Por lo tanto, el anticristo viene de Grecia, o será de origen griego. Y en realidad, aunque tenemos a China ahora que está pujando por gobernar el mundo, y yo decía en mi comentario de esta mañana que la China nos ha dado un golpe, ha dado un golpe a la economía mundial. El coronavirus no ha afectado tanto la salud, porque si lo vamos a comparar, por ejemplo, con otras pestes que fueron mayoritarias, por ejemplo, siempre la menciono, la gripe española, que mató más de 50 millones, hay quienes dicen que mató 100 millones de personas. El coronavirus nunca va a llegar a esa cantidad. Sin embargo, económicamente sí ha sido un golpe severo, especialmente a Estados Unidos, que es a quien más le interesa a los chinos afectar económicamente, porque el que tenga el dinero es el que va a gobernar el mundo. Entonces, Amantina Mateo dice: bendiciones, mi amado pastor, Dios me lo bendiga mucho y gracias por acompañarnos. La China le interesa tener el dominio mundial, y yo quiero que ustedes sepan que ahora mismo el mundo está arrodillado económicamente hablando, y China ahora mismo está haciendo lo que yo llamé esta mañana. China está haciendo su agosto en mayo. Están viajando aviones para China a hacer compras. O sea, nosotros, mientras el resto del mundo está afectado financieramente, China no. China está en la opulencia. Y si China le da otro golpe al mundo, entonces será la bancarrota total. Y China tendrá el sartén por el mango. Y China podrá poner condiciones. Y el dinero de China, que es lo que ellos quieren, será el que se va a usar para negociar. Ahora usamos mucho el dólar y el euro en parte, pero China quiere sustituir toda esa moneda por una moneda única controlada por ellos. Pero además ellos quieren un gobierno único en el mundo, y ellos son comunistas y ellos son ateos. Pero ellos no son simples ateos, como decir, bueno, yo no creo en Dios, si tú quieres creer, tú crees. No. Ellos quieren hacer desaparecer la idea de Dios de la mente de todos los seres humanos. Ellos persiguen a los cristianos. Ellos tienen una agenda que la trabajan día a día contra los cristianos. En China se destruyen iglesias, se persiguen iglesias. Hay una iglesia oficial que es una pantalla, pero las iglesias clandestinas, ellos las persiguen, apresan y matan a los cristianos, y ellos quieren gobernar el mundo para hacer lo mismo. Entonces ellos están echando las condiciones para un gobierno mundial. Ellos van a tener una participación importante, pero el gobierno mundial no va a estar dirigido por un chino, va a estar dirigido por un hombre de origen griego. Mi pastor Sergio González, bendiciones, amado pastor, dice él. Muy interesante ese estudio. Gracias, pastor. Entonces, tenemos eso. Tenemos que dividir, saber, porque en estos capítulos que estamos estudiando no están en orden cronológico. ¿Qué significa orden cronológico? El orden cronológico significa que
que el primer versículo va después de, que el segundo versículo va después del primero y así sucesivamente. Y no es así. No está en ese orden. A veces lo que dice un texto corresponde a otra parte y a otro tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que cuando nos habla de la destrucción del templo y cuando nos habla de la tribulación que nunca ha existido ni nunca va a existir en otro tiempo, sino en ese tiempo que se especifica ahí, vamos a encontrar que tiene un doble cumplimiento. Que en el tiempo que fue el templo fue destruido y la ciudad, hubo una tribulación enorme, una gran tribulación para los judíos. Pero eso mismo va a volver a suceder en el periodo de gobierno del anticristo. ¿Qué tiempo será? 3 años y medio. Si usted lee el capítulo 11 de Apocalipsis, usted va a encontrar que habla de esos 3 años y medio. Si usted lee el capítulo 12, también vuelve y le menciona los 3 años y medio. Si usted lee el capítulo 13, vuelve y le menciona los 3 años y medio. No hay ningún otro versículo en el libro de Apocalipsis que le mencione otro tiempo que no sean 3 años y medio. Es cierto, ¿verdad?, que muchos análisis dan con que hay 7 años que quedaron pendientes de las 70 semanas de Daniel. Entonces, estos 7 años, amén de que eso es lo que se ve, que quedaron pendientes 7 años, mas sin embargo el Apocalipsis no habla de 7 años, sino de 3 años y medio. Vamos a analizar dónde están los otros 3 años y medio. Pero el periodo de la gran tribulación son 3 años y medio que no han comenzado. Primero tiene que suceder el rapto de la iglesia. Y si vamos a tener, por ejemplo, una situación financiera de descalabro en el mundo, porque si el coronavirus se extiende mucho tiempo, más de lo que nosotros estamos pensando, pues pudiéramos caer en un descalabro financiero, económico en el mundo. Y todavía peor si se cumple lo que dicen los rumores, que quienes mandaron el coronavirus están pensando dar el segundo golpe, porque esa sería la manera en que China comunista establecería un gobierno mundial. Pudiera ser que China establezca un gobierno mundial y pudiera ser que nosotros cayéramos, me refiero a nosotros los cristianos, cayéramos bajo una persecución porque ellos son enemigos del cristianismo, de todo lo que se llama Dios. Si usted se lea segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, va a encontrar que el apóstol dice que el anticristo se va a oponer y va a perseguir todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Ni siquiera los ídolos del catolicismo se van a salvar. No hay ídolo que se vaya a salvar. Todo se va. Todo el que diga creo en Dios o creo en un Dios X también se va. Él va a acabar con toda forma de culto. Y solamente se va a establecer el culto para el gobernante mundial, para el anticristo. Ahora mismo, incluso en China, se le da culto al Estado. O sea, la gente tiene que componer canciones en alabanza al Estado. Eso está pasando en China. Eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, eso mismo va a ser el anticristo. Y nosotros pudiéramos pasar por un periodo de transición en el cual China establezca un gobierno mundial. Y fíjese que no estoy profetizando, estoy diciendo pudiera ser, porque si hemos llegado hasta este punto y ellos dan un segundo golpe, de por sí déjenme decirle que nosotros no confiamos en las vacunas que está preparando China. Tenemos aquí a Danielito Báez Alcántara. Dios le bendiga, pastor, dice él. Dios te bendiga, Danielito. Entonces, si se establece
Si se establece un gobierno comunista como el de China, entonces ellos van a imponer eso. Sus medicamentos, por ejemplo, hay un jarabe que está circulando, fabricado por la China, que es a base de cucaracha molida. Ellos la muelen, la cucaracha, y esos jugos que le sacan a la cucaracha, ellos lo usan para preparar unos jarabes que, según ellos dicen, cura problemas del estómago. Eso está circulando en el mundo. Mucha gente lo está usando sin saber que es hecho a base de cucarachas. Entonces yo no quiero que ustedes piensen que yo le estoy haciendo una mala propaganda a la China. Pero necesariamente, si nosotros somos cristianos y sabemos que esto viene y puede venir, una cosa que ellos están haciendo ahora mismo es que tienen una fábrica de mascarillas, y quienes fabrican esas mascarillas son personas que están enfermas de coronavirus. Ellos los obligan a trabajar en la fabricación de esas mascarillas, y ustedes pueden estar seguros que ellos no usan mascarillas para hacer esas mascarillas. Y entonces esas mascarillas nosotros las estamos comprando. República Dominicana ha comprado muchas de esas mascarillas. Y si una persona que estaba enfermo de coronavirus se pone la mascarilla hecha por un enfermo, pues se puede contagiar de coronavirus. Pero vamos a seguir con nuestro estudio. Tenemos aquí al Evangelio de San Mateo en el versículo 10 y el 11. Dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso se aplica a China, donde hay persecución, pero también hay persecución en el Medio Oriente. Hay muchos lugares, Irán, Irak, donde no se puede ser cristiano. A los cristianos lo hacen presos, y ustedes han visto en las noticias que a veces Estados Unidos ha tenido que intervenir para que le liberen a algún pastor que está preso y que está condenado a muerte por ser cristiano. Eso pasa también allá en esos países del Medio Oriente, que creen en el Islam y que son contrarios al cristianismo. Ahí no se puede hablar de Cristo. Entonces, esa persecución existe en esos lugares, y esos cristianos están mal pasando. Nosotros no, nosotros estamos bien. A nosotros nadie nos persigue por ser cristiano. Es más, hasta nos ven con buenos ojos. Pero allá no, allá los cristianos son mal vistos, son ridiculizados, y son hechos presos, y son torturados, y son muertos. Entonces allí cabe la expresión: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque tiene que decidirte entre: o permaneces a pesar de todo lo trabajo que está pasando, de toda la tortura que te está dando, o deja eso y te pierdes, porque vas a negar a Cristo. El asunto está entre mantenerte firme en Cristo o negarlo. ¿Qué dice el siguiente verso? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora, ¿a qué le llama abominación desoladora? La abominación desoladora es poner en el templo, porque habla del lugar santo, y el lugar santo es el templo. En el tiempo de Roma, en el año 70, los romanos se metieron al lugar santo y al lugar santísimo, y fueron a buscar los utensilios del templo. Lo destruyeron, pero no solamente lo destruyeron, sino que se llevaron toda la riqueza que había guardada allí. Entonces, una persona no judía y no de la tribu de Aarón, dentro del lugar santo, el lugar santísimo, eso es abominación desoladora. Pero eso se va a volver a repetir. Si usted se busca Apocalipsis capítulo 11, usted va a observar que el profeta se le manda a medir el templo y a medir lo que adoran el templo.
pero el patio no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles. Y los gentiles hollarán la ciudad por 3 años y medio. O sea, está diciéndonos que durante el periodo de gobierno del anticristo, Jerusalén va a ser ocupada por los gentiles. Estamos hablando en el futuro, pero en el presente eso está sucediendo. Si usted se busca los videos que hablan acerca de lo que es Jerusalén hoy, le van a decir que en Jerusalén están los judíos por un lado, que están los árabes por el otro y que están los cristianos por el otro. Y ni los árabes ni los cristianos son judíos y están allí como dueños. O sea, están hollando la ciudad santa. Entonces, en Apocalipsis capítulo 11 está diciendo, no mide el patio porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 3 años y medio. El patio, o sea, en las áreas cercanas al templo. Yo vi un video que dice que hay partes de las paredes del muro del templo que le sirven a las casas. O sea, que una de las paredes de las casas de gentiles allá en Jerusalén, una de las paredes del templo le sirve como pared de una de su casa, como una de las paredes de su casa. Entonces, esto es hollar a Jerusalén, hollar el lugar santo. Entonces, eso va a suceder, o se va a amplificar, o se va a maximizar en el periodo de gobierno del anticristo. Pero ustedes quieren saber ahora lo que está pasando ahora. Mira, tenemos que en el tiempo presente estamos viviendo una pandemia y la gente está guardada en su casa. Cuando la peste de la gripe española, antes del tiempo prudente, la gente volvió a la calle. Entonces hubo una mortandad, porque salieron antes de tiempo. Si antes de tiempo la gente sale, pues va a pasar lo mismo. La cuarentena debe perdurar el tiempo que sea necesario. Y ustedes preguntan, bueno, pero ¿hasta cuándo se va a extender este tiempo? El tiempo puede durar bastante. O sea, estamos hablando de que no son 3 meses, no son 6 meses. Puede durar más tiempo. El problema irá menguando hasta que volvamos a una relativa normalidad. O sea, la forma de vida que teníamos antes de la crisis del coronavirus, esa época va a volver. Vamos a tener esa época. A menos que nos den el segundo golpe. Yo espero que no. Pero vamos a volver a una aparente normalidad. Sin embargo, tenemos que tener precaución y tenemos que quedarnos tranquilos. Siempre le he dicho que en ninguna parte de la Biblia le dice a usted que salga a buscar el peligro. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, el ángel le dijo a José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El ángel le hubiera podido decir, quédate tranquilo ahí, que el padre va a mandar legiones de ángeles para defender al niño. No, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y hoy nosotros le decimos a los creyentes, permanezcan en su casa hasta que el Señor diga. Cuando realmente tengamos una idea clara de que el peligro ha pasado, entonces podremos salir. Entonces, yo quiero que ustedes vean, ustedes observen que la palabra dice que se levantarán falsos profetas. Y hoy tenemos un problema. Hoy tenemos el problema de que hay mucha gente que se llama apóstoles, que se llaman profetas. Muchos. Ahora mismo a través de las redes
han aparecido muchos profetas, profetizando cosas malas. Hubo alguien que dijo que hasta taparan las endijas porque iba a pasar la muerte. Pusieron una niña a profetizar que iba a venir una nube y que iba a matar gente. Eso era para el martes. No se cumplió. En uno de los comentarios que nosotros hicimos le dijimos, no se va a cumplir eso porque eso no es de Dios. Hubo un pastor que también profetizó que iba a volver a la normalidad ya antes del 25 o a más tardar del 25, todo iba a estar normal y eso tampoco se cumplió. Entonces, por un minuto de gloria, de sentirse profeta, entonces terminan desacreditados y desacreditando el Evangelio. Porque eso es lo lamentable, que la gente entonces trae críticas al Evangelio. Y la gente a veces no entiende que con Jesús andaba Judas. Y no por eso el Señor Jesucristo era malo, ni era falso, aunque tuviera Judas adentro. Y del mismo modo, tenemos mucha gente que se dejan llevar del fanatismo y de sus mentes, de su mente torcida, de su mente estrecha. Tenemos incluso ahora el descrédito, muchos pastores que están siendo criticados porque están pidiendo ofrendas, están pidiendo que le paguen el diezmo. Y esto es muy feo y todos los pastores no estamos en eso. Esos son una minoría de pastores interesados en el diezmo, en el dinero de la iglesia. La gran mayoría de los pastores no somos así. No es el dinero lo que nos interesa Dios y nos interesa su palabra. Y esto tiene que estar muy claro, porque la gente se aprovecha, mucha gente que son enemigos del Evangelio se aprovechan para usar estos elementos, estos pastores, estos falsos pastores. Porque la palabra nos dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque yo creo que hay verdaderos apóstoles. Pero los verdaderos apóstoles no andan diciendo que son apóstoles. No andan presumiendo de algún don o de algún ministerio. El creyente verdadero no es jactancioso. El creyente verdadero es humilde, es sencillo. Y espera que sea Dios que lo exalte. Y no se exalta él mismo. No anda negociando con el Evangelio, sino que predica la palabra desinteresadamente. Y por lo contrario, el verdadero ministro de Dios no solamente pone sus bienes al servicio de la obra de Dios, sino que pone su vida si es necesario. Y a veces las cosas que parecen malas tienen su lado bueno, porque la persecución en la China hace que los que den la batalla, los que permanezcan, los que den testimonio, sean los verdaderos cristianos, porque nadie pone en riesgo su vida, sino porque ama la obra de Dios sinceramente y de todo corazón. Ramón Santana, Dios te bendiga. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que estamos viviendo el tiempo de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, de los falsos cristianos que andan detrás de prebendas, detrás de beneficios. Pero hay cristianos verdaderos, hay pastores verdaderos, hay apóstoles verdaderos. ¿Y qué es lo que distingue a un verdadero de un falso? Es su testimonio. No son sus palabras bonitas, son sus hechos. El verdadero cristiano lo es en el terreno de la práctica. El verdadero cristiano lo es en el terreno de la práctica. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Señores, el tiempo se agotó. Nosotros queremos continuar este estudio el próximo miércoles. Cada mañana a las 11 nosotros hacemos un pequeño video en vivo hablando acerca de los problemas del coronavirus, dando detalles y asociándolo con la palabra. Yo le suplico que nos acompañen cada día esos 15 minutos, pero los miércoles damos una hora de estudio bíblico, como lo estamos haciendo ahora. Yo quiero ver las preguntas, el tiempo que nos queda, yo quiero aprovecharlo contestando sus preguntas. Néstor hizo una pregunta, si el anticristo, de qué nacionalidad iba a ser. Nosotros le dijimos que el anticristo es de origen griego, no necesariamente que fuera griego directamente, sino de origen griego. Entonces ustedes también pueden formular sus preguntas sobre estas cosas para aprovechar este tiempo que nos queda hablando acerca de lo que ustedes puedan preguntar. Yo estoy seguro que ustedes tienen muchas preguntas. Nosotros pretendemos ir ubicando los textos o lo que dicen los textos en su contexto, porque muchas veces usted lee un texto y a usted le parece que eso que dice ahí es para cuándo, será para ahora o será para después. Por ejemplo, yo le puedo citar a Mateo 24:14, y será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Eso no es para ahora, eso es para los 3 años, al final de los 3 años y medio. El evangelio será predicado en el mundo entero en el periodo de gobierno del anticristo. Hay otra expresión que se utiliza en estos capítulos que es lo que tiene que ver con: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Se refiere a los 3 años y medio. Todo lo que vaya a suceder en los 3 años y medio solamente es para esos 3 años y medio. Y hay muchos eventos más que tenemos que ir colocándolos en contexto para que no nos perdamos. Por eso yo les pido que hagan sus preguntas. Dice, ¿dónde está su iglesia? Y disculpe, pastor, mi pregunta. Fuera de contexto, sí, está muy bien. Nuestra iglesia está en Barahona. En el lugar que se llama Blanquizale, en la entrada de Barahona. Gracias por su pregunta. Le estoy esperando también las preguntas de ustedes sobre el tema que estamos hablando. Vuelvo y repito, cuando dice no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, se refiere a lo que va a pasar dentro de los 3 años y medio. Cuando comience a gobernar el anticristo, ya usted sabe, que espero que usted no esté aquí, porque yo le dije a ustedes que nosotros estamos viviendo el periodo de tiempo de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Y si usted se busca Apocalipsis capítulo 3 verso 10, el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ustedes saben que la palabra profetiza un tiempo de ira. En los 3 años y medio del anticristo también son un tiempo donde van a venir muchas plagas que nosotros queremos enumerárselas. En realidad van a suceder cosas terribles. Si a usted le parece el tiempo que estamos viviendo ahora mismo duro, difícil, sepa que esto no es nada comparado con lo que viene en el periodo de gobierno del anticristo. Vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos difíciles para la iglesia en sentido general, porque ahora mismo tenemos persecución en la China, tenemos persecución en el Medio Oriente contra los cristianos. Muchos cristianos son quemados vivos. Ha sucedido incluso que han atrapado a la iglesia reunida en su local y le han prendido fuego y lo han quemado a todos vivos dentro de la iglesia. Dice aquí, doctor, ¿podemos decir que lo que está pasando es lo que el maestro dijo
en Mateo 24. O sea, solo son principios de dolores. Correcto. Esta pregunta la hace Daniel. Sí, estamos en lo que se denomina principio de dolores. Principio de dolores es el tiempo que abarca desde el mismo Cristo hasta el rapto. Ese es el principio de dolores. Y el Señor no permitirá que su iglesia, en sentido general, pase, Augusto, Dios te bendiga, que la iglesia pase por ese periodo de tiempo que es el periodo de ira. Hay muchos versículos que nosotros vamos en el futuro a enumerarlo para que ustedes vean cuánto, aún en el Antiguo Testamento, se menciona el periodo en el cual viene ira de parte de Dios y también vienen males de parte del anticristo. Dice, claro que no. Nos vamos en el rapto de la iglesia. Eso dice la pastora Martina Mateo. Nos vamos. No vamos a pasar por el rapto. Dice Israel, Néstor dice, Israel tiene mucha tecnología que nos ayudarán en su pueblo cristiano. Sí, la tecnología que tiene Israel ahora mismo es la más tecnología de punta, o sea, lo máximo, lo último, lo más moderno. Yo quiero que ustedes sepan que en Israel hay más de 100 premios Nobel y se considera que la gente más inteligente del mundo están en Israel. Y ahora mismo está sucediendo que esa capacidad que Israel tiene hace que el coronavirus se esté expresando mínimamente en Israel. Todavía los muertos no llegan a 200. Y Israel está aplicando día por día estudios para ayudar a resolver. De por sí, ahora en el mes de mayo, muy probablemente ellos comiencen a utilizar una vacuna. En esa vacuna yo confío. De por sí yo le adelanto que la vacuna de los chinos yo no me la voy a poner. Pero la vacuna que viene de Israel, con toda confianza me la voy a poner. Y yo a ustedes ni le voy a opinar porque no quiero que mañana digan que el pastor se puso a decir que no se ponga la vacuna de los chinos. Yo le estoy diciendo mi opinión. Yo me voy a poner la vacuna de Israel. Si la vacuna de Israel se tarda más que la de los chinos, yo voy a esperar la de Israel. Mientras tanto, yo estoy usando una vacuna que yo se la recomiendo a ustedes, que es agarrar un vaso de agua, echar media taza de limón agrio, media taza de agrio de naranja y un poquito de sal. No es que usted lo ponga salada, un poquito de sal nada más. Y con eso usted hace gárgara. Y también sin la sal usted se la toma. Un vaso de agua completo. Eso cambia el pH de la garganta. Y si a usted le llegara el virus a la garganta, se va a deshacer porque no soporta el pH transformado que produce el limón agrio, la naranja agria. Incluso usted puede hacer gárgara con bicarbonato, incluyendo el bicarbonato, pero con la sal es suficiente. Usted puede hacer eso 3 veces al día y usted está vacunado. Es difícil que usted se enferme. Y por otro lado también está trabajar el sistema inmunológico, mejorar el sistema inmunológico. Usted puede consultar con su médico y preguntarle, doctor, ¿cómo yo mejoro mi sistema inmunológico? Porque la razón por la cual la enfermedad golpea más a los ancianos que a los jóvenes es porque el sistema inmunológico de los ancianos está muy deprimido y entonces la enfermedad se aprovecha. En cambio, los jóvenes que tienen un mejor sistema inmunológico pueden hacerle frente al problema, siempre y cuando no estén complicados con algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, un joven con asma, si se contagia, corre mucho peligro. Ahora bien, si está constantemente haciendo esta gárgara que yo le digo, agua, limón agrio, agrio de naranja y sal,
y usted verá que no se va a contagiar, Dios mediante. Entonces, estamos viviendo el tiempo de principio de dolores. Va a durar hasta que Cristo levante su iglesia en el rapto, que eso puede suceder en cualquier momento. Nosotros tenemos que esperar a Cristo en este momento. Lo saludable no es esperar a Cristo en el futuro. Usted dirá, el apóstol predicó que Cristo venía pronto. La Biblia dice que Cristo viene pronto, pero lo dijo hace 2000 años y Cristo no ha venido. El apóstol Pablo dijo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y él murió. ¿Por qué? Porque eso es lo saludable. El apóstol Pablo fue ejemplo de nosotros en lo que es saludable espiritualmente. Eso es esperar a Cristo ahora. Si usted está esperando a Cristo ahora con sinceridad, usted se prepara espiritualmente. Cuando una persona no está esperando a Cristo, puede llevar una vida de descuido espiritual. Pero cuando una persona está esperando a Cristo ya, entonces va a estar en oración, va a estar en estudio de la palabra, va a estar en búsqueda. Yo quiero que usted sepa que por ahí viene un tiempo de búsqueda de Dios. Mucha gente va a buscar a Dios. Cuando pase esto, muchas iglesias van a ser beneficiadas porque la gente va a ir en busca de Dios. Hay otros que no buscan a Dios en ninguna forma. Ahora mismo usted no ve que aquí en nuestro país más de 50 personas murieron por la ingesta de alcohol. Hay mucha gente que están en eso, en esa vida, no sueltan esa vida. Mire, en el infierno solamente ellos van a soltar esa vida porque no van a encontrar la manera de continuar su vida disoluta. Pero los que realmente tengan en su corazón el deseo de encontrarse personalmente con el Señor Jesucristo, el de que cuando Cristo venga puedan ascender a los cielos, esos realmente van a buscar de Dios ahora en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y mucha gente que estaban indecisos. Y mire, Satanás trabaja, porque fíjense cómo ahora la gente está utilizando el asunto de los falsos pastores y también las falsas profecías. Satanás lo está usando para desanimar a la gente. Óyeme, ¿dónde vamos a buscar a Dios? Pero fíjate, los pastores que debían dar el ejemplo, los que andan detrás de dinero. Mira cuántos evangélicos están profetizando cosas que no se cumplen. Satanás usa eso para que la gente se desanime, porque entonces se confunden. Se preguntan en qué dirección vamos a tomar, si lo que creemos que debían estar no están. Y yo le digo hoy, es normal. Satanás tiene que colar a su gente dentro y con el nombre de nosotros para que la gente se confunda. Hay falsos pastores, hay falsos ministros, pero los hay de verdad. Por eso yo le decía en mi último comentario que ojalá que los pastores no tengan nada que ver con el dinero de la iglesia. Y así es. En la mayoría de los casos de los pastores no tienen que ver con el dinero de la iglesia. El dinero de la iglesia lo maneja la junta oficial. Hay un grupo de hermanos para trabajar eso. El pastor no tiene que ver con dinero. Y es lo más saludable. El pastor es que se ocupe de los asuntos espirituales sin tener que ver nada con el dinero. Eso es lo saludable. Pero los pastores que manejan los recursos, que recogen grandes cantidades de dinero y que va directo a la cuenta de esos pastores, en esos pastores no se puede creer. Si esos pastores reúnen ofrendas cuantiosas para depositarlas en su cuenta personal, en esos pastores no se puede creer. Pero si usted investiga una iglesia y usted puede, es saludable que usted lo haga. Investigue una iglesia antes de usted pertenecer a ella. Y si usted ve
que realmente está dividido el asunto del pastorado, de lo que tiene que ver con la finanza, que la finanza la maneja otro grupo que no tiene nada que ver con el pastor. Esa es una iglesia saludable. Pero si usted va a una iglesia y el pastor es el que maneja todos los fondos, entonces no confíe en eso. Esa es una iglesia en la que no se puede confiar. Quizás los miembros sean sinceros y están siendo engañados por este pseudo pastor. Pero un pastor verdadero no tiene nada que ver con el manejo de los recursos de la iglesia. Así que usted investigue a ver cómo es que se maneja la iglesia y así usted va a tener confianza, tranquilidad a la hora de usted unirse a una iglesia que realmente hable la palabra. Usted también puede investigar el testimonio del pastor, de los líderes. Analice el testimonio del pastor. La palabra nos habla de eso. ¿Qué es lo que es testimonio? Usted se busca en el libro de Apocalipsis. Desde los versículos primeros, la palabra habla del testimonio. Que Juan dio testimonio de las cosas que vio y de Jesucristo, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso es muy importante, el testimonio. Si el testimonio de un pastor no es bueno y usted comprueba que el testimonio, que el pastor no anda en buenos pasos, bueno, pues búsquese una iglesia donde realmente usted encuentre que el pastor anda en buenos pasos. De por sí, en el primer siglo se escribió un libro titulado El Didache. La palabra Didache quiere decir doctrina, la doctrina. En ese libro decía que cuando un predicador pedía dinero para su bolsillo no era verdadero, era falso. Entonces el predicador no se puede subir al púlpito a hablar de dinero. El predicador no debe hablar de dinero en el púlpito. Yo creo que el que debe hablar de dinero en el púlpito debe ser alguien de la junta oficial. Si los hermanos no están cumpliendo con sus deberes de aportar en beneficio de la iglesia, lo que conviene es que la gente de la junta oficial sea que hable eso, no el pastor. Porque si ponemos al pastor a hablar de eso, entonces la gente puede pensar que el pastor está defendiendo sus intereses. Entonces estoy hablando de lo que está pasando ahora, que tenemos gente que están apareciendo en las redes pidiendo que le depositen dinero en su cuenta. Y esos no son siervos de Dios verdaderos. Siervo de Dios verdadero no se ocupa de esas cosas, sino de predicar la palabra, de ir detrás de las almas. Entonces, quiero que dejemos claro esto antes de que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Tenemos aquí, ya estamos llegando al final, que hemos puesto claro que en el capítulo 24, en el capítulo 13 y el capítulo 21, o sea, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, eso está allí mezclado, no está en orden cronológico. Entonces hay que saber a qué tiempo pertenece cada texto. Y cuando decíamos, por ejemplo, que el Señor hablaba de la profecía de Daniel, de que vendría una gran tribulación, de que en el lugar santo, cuando dice, cuando ustedes vean la abominación en el lugar santo, entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Si usted se va a Jerusalén, donde debía el templo, hay una mezquita. Entonces ahí hay una abominación. Cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar santo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que también en el tiempo del anticristo va a pasar lo mismo. Que vamos a tener un templo judío que va a ser profanado por el anticristo. Pero que además el anticristo va a tener un control durante 3 años y medio. Nosotros en el futuro pudiéramos dar un estudio sobre el capítulo 12 de Apocalipsis, donde nos habla de esto. Tenemos aquí, Christopher le hizo una pregunta. Usted no le ha contestado. ¿Cuál será la pregunta?
que me la repita por favor porque no la tengo presente. ¿Cómo dice? Hola, dice Amantina Mateo. Entonces vamos a ver la pregunta de Christopher, que no la veo por aquí en parte. Repítela, Christopher. Y si hay otras preguntas, háganla porque ya estamos llegando al final. Entonces vamos a ir ubicando en el tiempo que corresponde cada porción. Yo tengo aquí, por ejemplo, a Mateo capítulo 24, del 14 al 26. El 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tiempo de huir. Aquí está la pregunta de Christopher. Cuando el Señor habla de que el que esté en la azotea no descienda, que no vuelva a buscar nada, para todos los creyentes esta es advertencia. No. Por ejemplo, para nosotros hoy no existe esa recomendación. Ahora, en el tiempo que comenzó el sitio en Jerusalén, usted sabe que en el año 66, después que el Señor partió, en el año 66, sucedió lo que es el sitio de Jerusalén. Los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén. Cuando comenzó la matanza, entonces esa recomendación era importante. Quédate en la azotea. Si tú estabas en el campo, no vuelvas para la ciudad. Vete por ahí mismo. Entonces, en ese tiempo que hubo esa matanza y que hubo la destrucción del templo, eso era para ese tiempo. Pero eso tiene un doble cumplimiento, porque en el tiempo del anticristo también habrá una persecución grande para los cristianos. Y además eso también se aplica en China. En China hay muchos cristianos que tratan de escapar y no pueden. Ahora mismo hay cristianos que a dura lucha se han escapado, pero eso también cabe para ellos. Me dice: me gusta su programa, Dios le bendiga. Esa es Francisca Gutiérrez. Dios te bendiga, Francisca. Gracias. Entonces eso cabe para los cristianos de China que están sufriendo. Y oremos para que no suceda que la China comunista conquiste el mundo entero, porque entonces sí, también va a ser para nosotros. Yo no puedo descartar que nosotros pasemos por una persecución de parte de un régimen comunista, que ya China conquistó países africanos donde ellos están implantando su sistema. Ellos querían implantarlo aquí, incluso entraron en conversación con el presidente Danilo, pero Estados Unidos se enteró de las negociaciones y tuvieron que echar para atrás muchas cosas que ellos estaban planificando. O sea que nosotros no estábamos lejos de caer bajo el régimen comunista. Todavía el gobierno dominicano está coqueteando con los chinos. Hay una relación entre República Dominicana y China que, bueno, pienso que por la influencia de Estados Unidos quizá nunca se dé que nosotros caigamos bajo ese régimen. Pero la influencia de China comunista, República Dominicana, se está dando por vía del coronavirus. El país dominicano le está comprando cosas a China, le está comprando mascarillas, le está comprando medicamentos. Y es ahí donde está el peligro, que esos medicamentos pueden estar manipulados para hacer daño. Porque China comunista no es buena. China comunista no tiene buenas intenciones con el mundo. El coronavirus vino por ellos. Ellos son los responsables del coronavirus. No me refiero a los chinos. No quiero que ustedes vayan a emprender la hora contra los chinos que andan por ahí. Hay muchos chinos cristianos. Ahora mismo hay iglesias clandestinas en China. Iglesias que están escondidos, dando su culto, para que
el gobierno no los ubique y el gobierno paga. Ellos hacen sus reuniones y dicen, el que ubique 3 iglesias tiene un premio de tanto dinero, y ellos se afanan en encontrar esas iglesias, y cuando ellos encuentran 3 iglesias, entonces ellos van a reclamar su cheque. Eso se está dando en China, y amenazan a la familia, si ustedes no entregan a sus miembros cristianos, los vamos a encarcelar a todos. Y encarcelar a una persona por ser cristiano no es fácil en China. Vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo se cumplió. Realmente nada más nos quedan 2 minutos. Y yo quiero que esos 2 minutos lo dediquemos para una oración. Lo vamos a hacer por los hermanos de China. Nuestros hermanos de China que están sufriendo. Y pedirle al Señor que eso nunca llegue aquí. Que el rapto llegue primero. Y óigame, hay mucha gente aquí que nos está mirando, que se le hace difícil ser cristiano hoy. Si hoy se le hace difícil ser cristiano, cuando venga el anticristo, o cuando venga un régimen comunista como el de China, entonces sí que será difícil ser cristiano. Será muy difícil. Por lo que yo le invito a que lo haga ahora y que venga el rapto y nos vayamos con Cristo. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo. Te queremos pedir por China, por nuestros hermanos chinos, por las iglesias que están ocultas en China, que están dando sus cultos escondidos por miedo al régimen comunista. Dale fuerzas, porque no te pedimos, Señor, que los libres, porque ya ese tiempo ellos lo están viviendo. Lo que te pedimos es que le des fuerzas, que tu Espíritu Santo, que tus ángeles se manifiesten en medio de sus sufrimientos y que ellos puedan ver tu presencia en medio de la situación que están viviendo. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos y que el Señor les bendiga mucho. Mañana a las 11 en vivo estamos aquí.